Corriendo audio en 5, 4, 3, 2. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy estamos aquí en un rato con un invitado especial porque nos escribió ahí, hay un comentario para poder venir a este podcast y hablar sobre un tema muy interesante. Aquí está con nosotros Juan Carlos el día de hoy. ¿Cómo estás, brother? Bien, amigo, buen día. Pues aquí atendiendo. ¿Te puedes acercar un poquito más al micro, güey, porfa? Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero, gracias por invitarme. Se me hace muy grato esta invitación y una oportunidad para hablarles de un tema que quizá pueda gustarle a muchos chavos, a muchas personas, como lo es el parkour. Sí, pues un tema que la verdad no es como que lo más común. Por ejemplo, aquí en el pueblo de donde vivimos, pues no es como lo que más se menciona en temas de deporte, que generalmente pues son otros. Pero qué chido pues que hayas tenido la intención de venir y pues hablar de este tema tan interesante que es el parkour, güey. Yo quiero empezar pues con la pregunta obligada, güey, ¿no? Para las personas que no sabemos tanto sobre el tema y que alguien que no sepa nada, ¿tú cómo definirías qué es el parkour, güey, o qué es el parkour? Mira, el parkour dentro de la rama de deportes urbanos es uno de los deportes relativamente más nuevos que han surgido. Básicamente el parkour, la palabra parkour significa, o se origina del francés, de la palabra parcours, que significa desplazamiento. El parkour es un deporte en el cual utilizas tus partes de tu cuerpo para ir de un punto a otro, sorteando los obstáculos que haya intermedios y de la manera más rápida y eficaz posible. Es algo muy interesante, de hecho, lo que dices, güey. O sea, porque como tú dices, básicamente el parkour se origina en Francia y es algo que se ha extendido a lo largo del mundo, pero no tanto como otros deportes urbanos. Como tú dices, pues es más nuevo, ¿no? ¿Como cuántos años crees tú que tenga más o menos de el parkour como activo ya? Sí, como tú lo mencionas, el parkour se origina en Francia, en los años más o menos de los 80s, de la mano de una persona que se llama David Bell. Esta persona era hijo de un militar y empezó a observar que en el entrenamiento de su papá o de los militares usaban técnicas de desplazamiento que obviamente se llamaban diferente a como se llaman ahora, pero él en su juventud y en su creatividad empezó a adaptar lo que veía de los militares, lo empezó a adaptar al entorno urbano. Se salía a un parque que tenía cerca de su casa y empezaba a sortear obstáculos de manera como él lo observaba. De hecho, esas técnicas de esos militares son tomadas originalmente de observar a un grupo de aborígenes en una selva, a los cuales los notaron muy ágiles, y estos aborígenes pues podían correr entre árboles, piedras, ríos. O sea, básicamente superar cualquier obstáculo, ¿no? Así es. Entonces esas técnicas que vieron en esa tribu, en esos aborígenes, las adaptaron a un entrenamiento militar y posteriormente David Bell las adapta a un entorno urbano y las empieza a formalizar, y de ahí nace el parkour. Y hay como algunos movimientos como básicos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que conozco muy pocos, por ejemplo, el que más he escuchado es como el pasavallas, güey, o el gato, güey. Son movimientos pues que yo he escuchado y que a lo mejor alguna vez he hecho hasta sin querer, ¿no? Que de repente vas corriendo, estás jugando y te pasas cualquier obstáculo así como se hacen este tipo de movimientos y pues ni en cuenta, ¿no? ¿Tú cómo podrías decir que esos movimientos, güey, te ayudan en este sentido, güey, de decir como hacer ejercicio, güey? Porque obviamente es un deporte, güey. ¿Y tú cómo dirías que el parkour es un ejercicio? O sea,
¿Cómo ves eso? Por ejemplo, en otros deportes, güey. Por ejemplo, en el fútbol corres, güey. Es un ejercicio. En el básquet igual. En el parkour, ¿cómo lo dirías tú, güey? Mira, justo lo acabas de mencionar que hay un movimiento que se llama el gato, el pasavallas. Si aprendieras, si te pudiera nombrar todos los movimientos diferentes que hay, los primeros movimientos que se inventaron tienen nombres de animales. El gato, el salto del tigre, la garra, tienen nombres relacionados con los animales. Y eso se da porque los aborígenes de los que te hablaba al principio, o la tribu esa, copiaba sus movimientos a partir de los animales. Entonces, hay, por ejemplo, observaban mucho a los monos o a los gatos, y pues hay movimientos que se llaman así. Después vienen, ahora sí que conforme creció el parkour, se empezaron a adaptar movimientos nuevos que adoptan otro tipo de nombres que ya no están relacionados con animales. Y todos los movimientos tienen la finalidad de explorar las posibilidades que tienes como ser humano y como estamos conformados, de moverte en un entorno, o sea, dicho de otra manera, el parkour no es nada más que lo que hacemos de niños, de estar dando piruetas, subiéndonos a árboles, brincando, dando vueltas. Es eso, adaptado a una vida pues más adulta, ¿no? De jóvenes, sí. O ya incluso con un poquito más de fuerza, con un poco más de agilidad y todo eso, incluso de velocidad, ¿no? Sí. De hecho, bueno, yo a lo que investigué un poco, o básicamente parkour también se llama free run, ¿no? Porque es ser libre mientras estás como yendo, como tú decías, de un punto a otro. Y creo que eso es interesante, como pues nos podemos desplazar de muchas maneras entre puntos, güey, pero creo que haciendo parkour es algo como muy, muy interesante, muy divertido y muy creativo sobre todo también. Sí, mira, free run surge de la palabra en inglés. Parkour, como te decía, es una palabra de origen francés. Y luego llegan los gringos con este afán de ser originales. De querer crear todo según ellos. Exactamente. Y adaptan una nueva palabra. Y ahora ellos ya no hacen tanto como un recorrido como tal de ir de un lugar a otro, sino que empiezan a hacer lo que le llamamos trucos o tricks. Uh-huh. Giros en el aire, trucos en el aire. Y a eso le empiezan a nombrar diferente, le empiezan a nombrar free run. Que free run viene siendo como recorrido libre, algo así. Y esa adaptación crea de hecho un debate hace no sé, 15 años más o menos. Hay un debate entre la comunidad que practica parkour de si una cosa es una cosa o si otra cosa es otra, ¿no? Si parkour es solamente desplazarse o si free run es solamente hacer trucos o si son lo mismo, y hay un debate ahí en la comunidad. Esto se da porque detrás del parkour hay como ideas filosóficas, ¿no? ¿Sabes qué? Si tú aprendes a sortear un obstáculo, eso lo puedes aplicar a tu vida en el día a día, sorteando las dificultades, por ejemplo. Te enseñas a practicar parkour, te haces más hábil cada vez, y eso extrapolas a tu vida y dices, pues ahora puedo sortear mis dificultades con mayor facilidad. O sea, como si dijeras que el parkour te da fuerza, ¿no? O sea, como aparte de fuerza física, que obviamente yo he visto pues a personas que practican parkour y pues se ven muy fuertes, pero como tú dices, lo ponemos en la vida cotidiana, es de, güey, si pude brincar de 3 metros o subir una barda, una pared de 3 metros, puedo superar este problema que traigo con el trabajo o diversos problemas que uno puede traer, ¿no? Exactamente así como lo dices. Lo bonito de los deportes en general, no solamente el parkour, es que los aprendizajes que tienes en tu deporte los puedes aplicar a tu vida diaria o a tu filosofía y pensamiento personal.
Y es que eso está muy chido, güey, de hecho, porque aparte, como lo hemos estado mencionando, güey, pues un deporte te ayuda, incluso a veces, o sea, como ya decía, con los problemas, pero en otras ocasiones, aunque también puede ser a veces negativo, dependiendo pues de cada persona, cómo repercute en el sentido de que las personas se pueden afectar porque, ay, es que no me salió este truco o no me salió tal situación. ¿Tú cómo puedes o cómo le podrías denominar a esa situación de cuando las personas se frustran? ¿Crees que haya como alguna cierta cura o algún cierto remedio para eso? ¿O crees que es sumamente normal esa situación? Mira, siempre que veo a un practicante nuevo, de las primeras cosas que pasan es que dicen no puedo. Yo insisto, no, haz este movimiento. No, es que no puedo. O no me va a salir antes de hacerlo, si quiero de intentarlo. Los animas, obviamente, y una vez que lo intentan, se dan cuenta que sí podían. Entonces, eso en un movimiento muy simple, ¿no? Sí. Un salto o un giro pequeño. Y se dan cuenta que sí podían. Se emocionan y ahora quieren más. Quieren hacer algo más difícil o más complejo. Entonces, lo primero es conocer tus límites. Hasta dónde soy capaz de sí hacer sin caerme. O hasta dónde soy capaz de hacer completamente bien. O hasta dónde estoy limitando mi propia capacidad. Entonces empiezas a reconocer tus límites. ¿Bueno? No, tú dale. Dicho eso, y aplicado a la filosofía de vida, es lo mismo. Tú estás, no sé, enfrentando un problema del tipo que sea, familiar, personal, social, de lo que sea. Entonces, tienes como esos 3 límites, por decirlo así. Puedes quedarte atrás y decir, no, es que no puedo. Y si podías, ¿no? O puedes conocer hasta dónde puedes tú participar, puedes corregir, puedes hacer modificaciones. Y dónde ya te estarías arriesgando. O sea, por ejemplo, aplicado un problema. No, es que no, si se soluciona, que no sé qué, y no se solucionaba. Entonces estás yendo más allá de tus capacidades. Igual en los brincos, o sea, hay veces que brincamos de un lugar a otro, nos caemos porque no reconocimos que esa distancia no la... ¿Ya hace rato? No, está acá. Okay. Dale. Igual en los deportes, o sea, si no reconoces tu límite, vas a estar haciendo cosas que a lo mejor si la intentas te vas a caer o te vas a golpear por no reconocer hasta dónde si podías, ¿no? De hecho, el parkour tiene eso. El parkour defiende la idea de que no compitas con los otros, porque el otro tiene límites muy diferentes a los tuyos. Como dicen, o tiene capacidades muy diferentes a las tuyas, que cuando quieres ganarle o empiezas como a competir, empiezas a fallar, porque no son tus límites, sí. No son tus... Dices, no puedo. Exactamente, entonces la idea filosófica del parkour es que tu principal contrincante eres tú mismo. Y superarte cada día, exactamente. De hecho, algo que obviamente que viene con lo que has mencionado, es algo que a todas las personas nos afecta, que también es el miedo, ¿no? Que es otra cosa también, que a veces perderle el miedo a como tú decías, a un brinco así. Tú supongo que has visto a muchas personas perder ese miedo y a otras personas que, o sea, que no pueden vencer ese miedo, ¿no? O sea, esa situación también es algo que supongo que afecta muy seguido a los practicantes del parkour, ¿no? Pues me da miedo brincar, o me da miedo porque luego me puedo lastimar y qué tal que me pasa esto y así. Sí, mira, hay una idea muy interesante que propone un practicante que se llama Daniel Ilavaca. Cualquiera que lleve rato en el parkour sabe quién es. Daniel Ilavaca tiene un video muy interesante, que búsquenlo, se llama Choose Not to Fall, elige no caer. Ahí está en pantalla el nombre para que lo busquen. Y la idea que él propone, o
la frase que termina compartiendo es: si tienes miedo de caer, caes porque tienes miedo. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, hablando de parkour, cuando una persona antes de brincar o antes de hacer un truco o lo que sea, tiene miedo y siente el miedo de hacerlo y aún así lo haces, el miedo que sentías es el que te va a hacer caer. Al contrario que si te paras antes de hacer el brinco y sabes que sí lo llegas y te tranquilizas y ya has practicado tantas veces antes que estás seguro que puedes llegar, aunque estés a 5 metros de altura, lo haces, y si lo haces sin miedo, te va a salir bien, porque al final el miedo es lo que hace fallar a las personas. Entonces, una de las cosas que aprendes o que vas desarrollando es ese control del miedo, o ese quitarle fuerza a tus miedos personales. De hecho, eso es muy importante, vencer los miedos, aunque a veces pues sí es bastante difícil. Hace unos momentos mencionabas de las comunidades de parkour y más bien dicho, en base a la información que pues vi en internet, yo llegué al punto de averiguar que se hacen llamar traceurs, que es un nombre, supongo que también es francés, y yo quisiera que nos explicas un poquito, que nos hablaras un poquito sobre cómo se origina el nombre o por qué es ese nombre que a muchas personas pues no suena tan común, ¿no? O sea, no es como algo muy común porque justo es una palabra francesa y pues no sé si nos puedas decir un poquito más de cómo surge esa idea. Sí, mira, hablando de la comunidad, traceurs, como lo mencionas, es una palabra francesa que significa trazado. Bueno, en español sería como trazador o... Está un poco confusa la traducción, pero traceurs es lo que el basquetbolista al básquetbol, ¿sabes? Es como traceur al parkour. Es el nombre que se le da a un como practicante. Que lo identifica, pues, ¿no? Sí. De que es practicante de tal deporte. Así es. Efectivamente se le llama traceur a los practicantes. Y ya que mencionas de la comunidad, a través de los años han pasado cosas muy interesantes en la comunidad del parkour. Originalmente la comunidad es muy chica, porque también si observamos las comunicaciones, YouTube, Facebook y otras cosas, estaban como muy limitadas, no tan desarrolladas, y la información corría muy lento. Entonces, originalmente los practicantes o los traceurs eran muy poquitos, porque muy poquitos accedían a ese deporte nuevo, a cómo se practicaba y demás. Luego viene un boom, que es cuando llega a México, por ahí del 2007, 2006, algo así, con los primeros videos que se subían a YouTube, y empiezan a surgir grupos en todos los estados de la República. Los primeros vienen siendo Monos Urbanos, que creo que son de Guadalajara, y Urban Runners, que son del Estado de México. Luego empiezan a surgir más grupos. Entre esos grupos surge uno en Morelia que se llamó Atmospheric Vibration. Yo participé en ese grupo un tiempo, por ahí del 2009. Y hay toda una temporada en la que todos esos grupos de cada estado se conocen entre sí. Entonces se hace una comunidad nacional muy bonita. Llegabas a conocer a todos los que practicaban en México. Y había reuniones cada año donde todos los practicantes íbamos a un lugar a practicar, simplemente a convivir y pues a conocer lo que hacía cada grupo, ¿no? Después de eso viene otro boom del parkour, repito, con el boom de las comunicaciones. Y entonces hay todo un nuevo gremio de practicantes que ya es muy difícil conocerlos. Empieza a haber gente muy hábil también. Empiezan a haber más plataformas donde expresarse. Empieza a haber un montón de información que hoy día pues nos han llevado a que
el parkour actualmente se está formalizando a ser un deporte casi olímpico. Creo que lo querían hacer por ahí o empezar a trabajar como deporte olímpico. De hecho hay como hay una federación actualmente que están formalizando cómo calificar ahora el parkour, cómo es un movimiento correcto, cómo calificarlo. Y de hecho hay más competencias, entonces ahora sí se está haciendo un poquito más parecido a lo que es el skate, que ya hay competencias. Sí, que hasta olímpico es. Exactamente, y el skate ya va en ese paso de ser olímpico. El parkour va como unos pasos atrás todavía, pero ya se considera un deporte formal. Y seguramente sí, yo creo que sí va a llegar a ser un deporte olímpico. Estaría muy interesante ver en olimpiadas futuras, ver ahí a las practicantes de parkour. Y hablando un poquito sobre la comunidad, un poquito más, obviamente en otras comunidades, no sé en la de parkour, hay en otras, a veces cierto desprecio de las personas que más saben a los nuevos. No sé si en el parkour haya ese tipo de situaciones. Yo siento que, o sea, que en otras comunidades, fútbol, básquetbol, béisbol, cualquier tipo de deporte, sí hay. Pero no sé si en el parkour o en el parkour es como un tipo de convivencia distinta. O sea, tú dices, se llevaban muy bien, pero no sé si en algún punto ha llegado a pasar eso o tú has visto esa situación. Sí, mira, en los deportes más comunes y que ya tienen muchos años, como es el fútbol, el básquet, está mucho eso, muy presente la competición, la competitividad entre practicantes. Eso suele enfermar, por decirlo así, el enfoque de cada practicante. No, yo quiero ser mejor que aquel, o déjamelo chingo, ¿no? Para que no le salga, o hasta déjame le barro en el fútbol para que no anote, ¿no? En el parkour no pasa, porque en su origen, en su filosofía detrás de practicar, está la no competencia. Entonces, eso te lleva a que tu enfoque o tu superación está contra ti mismo, no contra el de enfrente. Entonces, tu intención nunca es chingar al otro, o hacer que no pueda, o superarlo a él, sino que la perspectiva siempre es hacia ti. Siempre ayudar. Ayer podía brincar a esta distancia, ahora puedo más, o mañana quiero brincar más. Entonces, el crecimiento y la competición. No pasa nada, no pasa nada. Entonces, el crecimiento y la competición es contigo mismo, y eso lo vuelve un deporte muy sano, pues. No, eso de hecho está muy interesante. Y ya que lo dices, suena interesante. O sea, como digo, suena interesante por el hecho de que pues no hay toxicidad en eso. Y llegando al punto, güey, de que pues no, o sea, no hay como mala leche, como dicen, ¿no? Y ahora algo ya que es un poquito más como complejo, bueno, yo sí lo siento. Cuando uno practica parkour, tú que lo practicas, yo no sé si haya un punto que digas, ¿y ahora qué hago? O sea, como decir, ya no tengo ideas, o no se llega a ese punto. Sí, de hecho es más común de lo que creerías, sentir un estancamiento. Normalmente sucede, a cada persona le sucede cada cierto tiempo y constantemente. O sea, por ejemplo, si a mí me pasa cada 6 meses un estancamiento, eso va a seguir siendo por los años que practique. O sea, es cíclico, ¿no? Esto se da porque obviamente nuestro cuerpo y nuestras capacidades de hacer movimientos es limitada. El primer día que practicas brincas medio metro, y 6 años después brincas 2 metros o 2 metros y medio. Pero siguiendo esa lógica, no porque practiques otros 6 años vas a brincar 4 o 6 metros. Sí. O sea, hay un límite para el cuerpo humano. Sí. Ese límite lo marca el estancamiento. Cuando sucede eso, hay un video muy bonito que no sé cómo volverlo a encontrar, pero habla de eso.
Dice que cuando te sientas estancado, vuelvas a los básicos, vuelvas al inicio, entiendas otra vez el movimiento desde que lo hiciste la primera vez, y eso te va a dar como una nueva apertura o una nueva percepción de lo que estás haciendo. Dicho de otro modo o aplicándolo a la vida, es como, ¿sabes? Yo un día me siento estancado en mi vida. Pues le conté a mi amigo y no me entienden ni madres, o tengo este pedo y no sé cómo solucionarlo. Entonces, volver a los básicos, como lo hacen en el parkour, es parar y decir, a ver, tengo ese problema, ¿qué es lo primero que se hace, no? De otra manera, tienes que volver como al inicio de cada problema personal, al inicio de cada tema que estés desarrollando. Tienes que volver para crear como otra nueva perspectiva. No sé si me explico. Es como volver a explorarte a ti mismo desde un inicio. Y te va abriendo un poco más la cabeza y se va ese estancamiento. Y aparte, pues es como que vas agarrando experiencia, ¿no? Y la experiencia justamente te va dando eso. Ahora, bueno, ya casi para terminar, yo quisiera llevarlo esto a un nivel más local, güey. Obviamente aquí en Tangancícuaro, pues como tú comentabas antes de grabar el podcast, o antes de comenzar pues ya la grabación, has tenido algunos grupos de chavos que han empezado en este mundo, pero no se le da como realmente, o por lo menos aquí en el pueblo no ha habido como realmente un grupo que tú digas, he tenido tal grupo o ha habido tal grupo como los que describías antes, ¿no? ¿Eso por qué crees que sea esa situación? Sí, mira, en Tangancícuaro yo veo como 3 problemáticas principales para practicar parkour y otros deportes urbanos que existen, que están ahí, hay sus practicantes. Y no los notamos, pero ahí están. La problemática número 1 es la infraestructura. No hay donde practicar. Si nosotros hemos visto a alguien en patineta, anda en banquetas bien random. Sí. O sea, están ocupando espacios que necesitan y no hayan donde practicar. En parkour es igual, andamos brincando casas abandonadas. Donde se puede, ¿no? Donde hay una bardita o un cubito, lo que sea. Los de calistenia o otros deportes pasa lo mismo, no hay infraestructura. Otra problemática es la voluntad de la gente de aquí, es muy débil. Yo, por ejemplo, tuve 2 grupos recientemente de alumnos que en el primer grupo se fueron cansando durante la primera clase y se fueron saliendo así, no, esto está muy pesado, y se iban. Al final quedaron 2 practicando y de esos 2 al día siguiente ya no volvió nadie, ¿no? Y el segundo grupo que tuve, sí estaban muy motivados, terminaron la clase y todo, quedamos de volver otro día, tampoco volvieron. La primera clase suele ser muy pesada, entonces quizá les dio miedo o pensaban que así les iba a doler su cuerpo siempre, ¿no? De cansancio, pero no, simplemente fue mucha exigencia para lo que están acostumbrados. Entonces la voluntad de los tangancicuarenses es como no me salió, ya me voy. Y la última problemática que yo veo es Y la tercera problemática que es muy notable en Tangancícuaro también es la falta de conocimiento o de instructores capacitados. Hay muchos deportes que se practican, algunos muy formalmente, como el básquet, el fútbol,
el voleibol, pero todos los demás deportes están siendo explorados por personas sin la capacidad de aprendizaje bien desarrollada. Por ejemplo, en parkour. En parkour yo me he topado personas o jóvenes que están por ahí brincando por su cuenta, ¿no? Ven videos y los quieren replicar o copiar, pero sin la idea de cómo se hace un salto. Sin algo más teórico, ¿no? Sin bases, exactamente. Entonces, cuando falta ese instructor, ese conocimiento para hacer una actividad, empieza a haber problemas, como que la gente lo empieza a ver mal. Por ejemplo, ven a los niños brincando en el parque y los regañan, les dicen, hey, bájate de ahí. ¿Por qué? Porque el niño ni siquiera tiene la capacidad de transmitirle a la persona que lo que está haciendo es un deporte, sino simplemente lo ven como que está dañando el espacio. O los de las patinetas, ¿no? Sí. Que les pasa que están en una banqueta por falta de espacio y los corren, exactamente, los corren porque, pues, hey, me estás dañando mi banqueta. Sí. Cabrón, pues, la banqueta no es de nadie. La banqueta no es de nadie, ¿no? Entonces hay esa falta de espacios y de conocimiento de los deportes. Quiero recalcar que hay un montón de gente practicando deportes urbanos o deportes alternos a los típicos, fútbol, básquet, etcétera. Están ahí practicando sus cosas, pero por falta de espacio pues no los vemos y son un grupo segregado de Tangancícuaro, que lo único que ocupan es un espacio. Entonces, de hecho, quería agradecerte la invitación porque parte de venir aquí es con la intención de trabajar o lograr un proyecto de un parque urbano que integre diferentes disciplinas y que le dé el espacio a todo ese grupo de jóvenes que ya practican, pero andan por ahí regados, ¿no? Que no tienen un enfoque pues como se debería. De hecho, justo eso que mencionabas, yo creo que es otro problema muy, muy grave, la mentalidad de las personas que ya son generalmente mayores y que no practican estos deportes, que tienen esa mentalidad, ay, es que estás dañando, ay, es que para qué haces, ay, es que deporte de vagos y que no sé qué, y realmente nada más alejado de la realidad. No sé si lo dije bien, la neta, pero, o sea, lo que quiero decir es que, o sea, la mentalidad de la gente pues no es la correcta. O sea, güey, yo puedo andar en patineta sin tener que hacer nada, yo puedo andar en patineta porque quiero, porque es un país donde se supone que puedo andar libremente, obviamente sin dañar a nadie, y yo creo que está chido, y qué bueno que hayas venido, güey, para comentarnos esta idea. Y yo quisiera decirte o preguntarte, güey, si tienes, ya para terminar así, algún mensaje a la comunidad de Tangancícuaro y a todas esas personas que puedan llegar a ver este podcast y que ojalá lo vean y que se animen, güey, o personas igual que también no lo practiquen y que se animen pues a entrarle a este mundo de los deportes urbanos. Y bueno, eso es lo que yo te digo, si tienes algún mensaje para esa comunidad que a lo mejor está ahí pero que no ha tenido la oportunidad de salir a flote. Sí, siempre he tenido la intención de lo que yo aprendí en esta ocasión con el parkour, enseñarlo. De hecho, seguido ando por ahí en el parque y a veces hasta busco quien quiera practicarlo. Como te he dicho, llegan grupos de niños y luego ya ni siquiera vuelven, entonces practico yo solo. Sí, de hecho, he tenido grupos de alumnos y siempre ando por ahí en el parque queriendo transmitir o enseñar lo que es el parkour. Solo se me ha hecho difícil por lo que te comentaba, de que los niños no vuelven o no les interesa mucho, ¿no? De hecho, siempre he estado tratando de transmitirlo, pero no he encontrado un grupo de niños que realmente quieran hacerlo. O jóvenes también, eso no hay límites de edad. Y la otra cosa es referente al parque urbano.
o al espacio que se necesita exactamente, pues nos toca hacer nuestra parte, ¿no? A los practicantes. Este tipo de proyectos solamente se pueden llevar a cabo de la mano de los ayuntamientos, y hay que participar, hay que hacer que se logre. El problema es que los practicantes de este tipo de deportes son muy jóvenes y nunca hemos pensado en que se puede hacer este tipo de proyectos. Entonces, es más, ni sabemos cómo. Entonces la idea es esa, poner de nuestra parte, organizarnos y ponernos de acuerdo en qué es lo que se requiere, y todas esas ideas y todas esas ganas que tenemos de un espacio de área urbana o de deportes extremos, formalizarla y solicitarla al ayuntamiento, y que el ayuntamiento ponga de su parte. Entonces es un poquito eso, como plasmar las ideas y organizarse como jóvenes, como ciudadanos, y hacer la solicitud formal y como se debe de hacer a las autoridades. Todo esto con la finalidad de lograr, pues eso, un espacio para los jóvenes, ¿no? Para que tanto se necesita actualmente. ¿Cuántos casos no conocemos de personas que no hayan más que hacer? Sí. Y empiezan a incluirse en cosas pues del narcotráfico, sí, y de toda esa problemática que ya conocemos. Bueno, pues ojalá que este espacio, güey, te sirva, güey. La verdad no es como que tengamos el mayor público posible, pero ojalá que el público que lo vea y que lo pueda compartir, que se dé cuenta de que aquí hay una persona que está interesada por los jóvenes y por esa comunidad de personas que practican deportes urbanos, y por los que no, pero que quieren y que están interesados, pues que ahí te contacten. Pues ahí aparecen sus redes sociales. Pues cuáles son tus redes sociales para que te puedan contactar, o que si alguien que no está muy enterado del tema, pues sepa un poquito más, güey. Sí, en Facebook e Instagram me parece que aparezco como JKASPK, como Juancas PK. Y sí, búsquenme. La idea es reunirnos, o más que reunirnos, organizarnos y empezar a darle forma a ese proyectito para después solicitarlo de manera formal, exigirlo de manera formal. Sí. No, pues está muy buena la idea, y qué bueno que te hayas acercado al podcast. Y bueno, con esto terminamos. Gracias por estar aquí en el podcast. Cuando gustes, estás invitado aquí al Estudio 15 y al podcast. Y pues bueno, nos retiramos. Aquí aparecen mis redes sociales. Muchas gracias a Juan Carlos por acercarse, y nos vemos en un nuevo podcast. Gracias ahí también a Eduardo, que está atrás de cámaras, que nos vino a ayudar. Gracias, bro. Nos vemos en un nuevo video. Adiós.